y continuamos con la siguiente, que lleva por título Caracterización de residuos grafíticos modificados con óxido de grafeno para la degradación de colorante índigo carmín. Es presentado por Violeta Lugo Lugo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, y su área de especialidad es el tratamiento de aguas residuales industriales. Le pedimos, por favor, que empiece a compartir su presentación. Gracias, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar el día de hoy la caracterización de residuos grafíticos modificados con óxido de grafeno. Perdón, ¿podrías poner tu PowerPoint en pantalla completa, por favor? Sí, disculpen, una disculpa. Sí, como decía, voy a presentar la caracterización de residuos grafíticos modificados con óxido de grafeno para la degradación de colorante índigo carmín. Este trabajo se realizó, como ya mencionaban, en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, y con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en particular con el doctor Fernando Ureña. Como ya es de conocimiento general, la contaminación del agua ha evolucionado a través del tiempo. Tal es así que los sistemas de tratamiento de aguas residuales e incluso los sistemas de potabilización resultan insuficientes para tratar estos contaminantes, debido a que, bueno, se enfrentan a una mezcla de contaminantes persistentes, recalcitrantes, emergentes e incluso bacterias y virus de gran incidencia. Inclusive hemos detectado en agua potable ya la presencia de fármacos, herbicidas, colorantes e incluso una gran cantidad de microplásticos en alimentos y agua potable. Ante esta situación, los procesos electroquímicos de oxidación avanzada son una opción interesante de tratamiento. Ello debido a que producen reactivos oxidantes in situ, principalmente radical hidroxilo, aunque también pueden producir peróxido de hidrógeno, ozono y radical hidroperóxido. Alcanzan eficiencias casi del 100% en la destrucción de moléculas orgánicas y eficiencias mayores al 50% en la mineralización de moléculas orgánicas, llegando hasta dióxido de carbono, agua o ácidos orgánicos de cadena corta. Entre ellos encontramos los procesos electroquímicos basados en la reacción Fenton. Esta reacción se produce a partir de peróxido de hidrógeno y cantidades catalíticas de iones ferrosos. Muy recientemente, en nuestro equipo hemos desarrollado los denominados procesos Galvano-Fenton. Estos procesos no requieren energía para llevar a cabo la reacción. Es más, hasta producen energía. Son capaces de generar iones de hierro 2 más in situ. Utilizan electrodos baratos de hierro cobre o hierro carbono. Tienen baja producción de lodos. Sin embargo, aún requieren la adición de peróxido de hidrógeno. Entonces, con el objetivo de reducir el costo del cátodo y la cantidad de peróxido de hidrógeno agregado al sistema, se propuso utilizar residuos grafíticos como cátodo y modificarlo con óxido de grafeno. Caracterizar estos residuos y utilizarlo en la degradación de colorantes, por ejemplo, índigo carmín. El grafeno es una estructura bidimensional de un átomo de espesor. Está compuesta por átomos de carbono con hibridación sp2 y tiene propiedades muy interesantes. Por ejemplo, una alta conductividad, tanto térmica como eléctrica, gran dureza, menor densidad, alta flexibilidad y excelentes propiedades ópticas. Inclusive se pueden incorporar grupos funcionales que contienen oxígeno para generar óxido de grafeno y aplicarlo, por ejemplo, en el tratamiento de aguas. La metodología general de este trabajo consistió en, bueno, primero la obtención de residuos grafíticos a partir de residuos de fabricación de escobillas o carbones, el tamizado y el secado. Posteriormente se realizó la síntesis de óxido de grafeno, obteniendo el óxido de grafeno a partir del método de Homers y su modificación
de los residuos grafíticos por dos condiciones, a 25 grados centígrados o temperatura ambiente y 80 grados centígrados. Posteriormente, los materiales se caracterizaron utilizando microscopía electrónica de barrido y análisis semicuantitativo elemental y difracción de rayos X. Finalmente, se realizaron cinéticas de degradación de colorante índigo carmín en batch, utilizando los tres materiales obtenidos en un proceso galvanofénico. Los resultados de la caracterización de los residuos grafíticos por microscopía electrónica y análisis semicuantitativo elemental mostraron que las partículas sin modificar consisten en partículas heterogéneas, en, digamos, forma y tamaño, y la presencia de antimonio embebido en la matriz de grafito. Por otra parte, las partículas modificadas con óxido de grafeno mostraron ya mayor homogeneidad y mayor visibilidad de las subpartículas de antimonio encontrado, mientras que las partículas de residuos grafíticos modificadas con óxido de grafeno a 80 grados centígrados mostraron una mayor exfoliación de la superficie, muy probablemente por efecto de la temperatura. Al analizar en detalle los resultados del análisis semicuantitativo elemental, pudimos observar que la modificación con óxido de grafeno incrementa el porcentaje de oxígeno atómico presente en las muestras. También observamos que el porcentaje de antimonio aumenta con la modificación con el óxido de grafeno a temperatura de 25 grados centígrados y disminuye al aumentar la temperatura a 80 grados centígrados. Esto puede deberse a una posible lixiviación de antimonio por efecto de la temperatura. La caracterización por difracción de rayos X mostró una identificación positiva de grafito en todas las muestras, una identificación de antimonio en estado metálico, y pues desafortunadamente los picos característicos del óxido de grafeno no fueron observados por esta técnica. Finalmente, se llevaron a cabo cinéticas de degradación de índigo carmín en lote, encontrando que al utilizar el par ánodo-cátodo hierro residuos grafíticos modificados con óxido de grafeno a temperatura ambiente, la velocidad del tratamiento aumenta, mientras que el tiempo de tratamiento disminuye hasta 10 minutos. Por otra parte, al utilizar el par ánodo-cátodo hierro residuos grafíticos óxido de grafeno modificado con temperatura de 80 grados, la velocidad del tratamiento disminuyó considerablemente y el tiempo de tratamiento, por supuesto, aumentó hasta 30 minutos. Y bueno, es todo. Muchísimas gracias. Su participación, Violeta. Vamos a dar unos segundos porque tenemos aproximadamente 14 segundos de retraso en la transmisión de YouTube para ver si tenemos alguna pregunta. Sí, por supuesto. Gracias. No, creo que no tenemos ninguna pregunta. Nuevamente, Violeta, le agradecemos su participación. Su trabajo es muy interesante. Y bueno, ¿nos podría hablar un poquito más para los que no conocemos exactamente qué es este colorante y para qué se ocupa? Sí, claro. Este colorante se utiliza para el teñido de ropa en particular. Es muy utilizado en la industria textil, sobre todo para el teñido de pantalones de mezclilla. Entonces, la cantidad de residuos generados de este contaminante pues, es enorme. Además de que las aguas residuales que se generan después del teñido de los pantalones de mezclilla tienen una concentración de colorante bastante alta. Hablamos incluso de 1000 miligramos por litro de concentración. Wow, es bastante elevada y entonces, pues esto realza la importancia de su trabajo. Muy bien presentado, pues le damos las gracias.